Bueno, pues el tema de hoy es Virgo, recorrer Virgo desde el simbolón. Sabemos que cada arquetipo tiene 12 perspectivas, que son el arquetipo visto desde los otros 12 signos, incluido sí mismo. El arquetipo puro más 11. Eso con el simbolón es muy fácil de ver, porque están todas las combinaciones de parejas, de signos. Entonces, bueno, la propuesta es esa, es ir viendo cada carta del simbolón con respecto a Virgo e ir viendo qué nos transmite esa carta. El simbolón es una baraja de cartas tipo tarot, digamos, pero no es un tarot. A mí me gusta llamarle oráculo porque el oráculo significa herramienta para orar o para hablar, para ordenar mi pensamiento. Eso es un oráculo. Yo no concibo el oráculo como una herramienta para saber qué me va a pasar mañana, si me va a ir bien en mi negocio, si voy a tener hijos, o tampoco utilizo la astrología para eso. Me parece, de hecho, pernicioso, me parece negativo utilizarla de esa manera. Esa es mi visión a día de hoy, al menos. Me parece que le estás echando gasolina a un monstruo, al monstruo del control, del querer anticiparte. Y cuando te anticipas, pierdes el presente. Yo no sé si hay gente que pueda utilizar el oráculo o las mancias o la astrología o este tipo de cosas de una manera más predictiva, digámoslo, al contrario de lo que estoy diciendo yo, y que asimismo no alimente ese monstruo del control. Yo no sé si es posible, pero desde luego a mí no me interesa, por lo menos a día de hoy. Entonces yo utilizo el simbolón, como el propio simbolón, de hecho, que tiene un libro, como el propio simbolón recomienda. El simbolón se llama el simbolón el juego del recuerdo. Y bueno, no me acuerdo exactamente porque el libro lo perdí, pero decía algo así como ordenar las preguntas con un sistema que viene siendo así algo como ¿qué me conviene recordar con respecto a esta situación? Podríamos traducirla también o ¿qué me conviene hacer consciente? ¿Qué se me puede estar escapando? Bueno, este tipo de preguntas que ya te estás poniendo en una disposición de utilizar a las cartas como un espejo y no como un adivino. No como algo que te va a decir si te va a ir bien, si te va a ir mal, si deberías hacer esto o deberías hacer lo otro. Yo no respondo jamás ese tipo de preguntas. ¿Y qué debería hacer? No lo sé. Mi postura es, vamos a utilizar, sea astrología, sea la carta natal, o sea, no con los tránsitos o con lo que sea una baraja de cartas, la que sea. Lo vamos a utilizar como una forma de ordenar nuestra indagación. Vamos a ver qué es lo que hay dentro de ti, dentro de mí, dentro de quien pregunta con respecto a esa pregunta. Pero la decisión es de cada persona. Yo no voy a asumir la responsabilidad de nadie y creo que eso no se debería hacer. Y cuando tú le estás diciendo a alguien, deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, como mínimo estás interfiriendo, si no directamente usurpando el libre albedrío y la voluntad de la persona. Aunque la persona quiera que lo hagas para zafarse de su responsabilidad. Pero bueno, dicho esto, o sea, yo utilizo esta baraja como una herramienta de introspección. Y la puedo utilizar a modo como vamos a hacer ahora, que es simplemente, oye, vamos a escoger las cartas que nos dé la gana y vamos a hablar de ellas. O las puedo escoger de una forma más, digámoslo así, como vamos a permitir que sea la baraja la que saque las cartas, que es lo que sería una lectura, ¿no? ¿Qué me conviene hacer consciente con respecto a esta situación? Sacas unas cartas y empiezas a observar qué es lo que te están diciendo. Esas serían básicamente las dos formas de utilizarlas. O escoges la carta que te interesa porque tú ya sabes. Por ejemplo, ahora, vale, queremos hablar de Virgo, pues no vamos a coger las cartas de Aries, no tendría sentido, ¿no? Si queremos hablar de Virgo, pues escogemos las de Virgo. Si a mí me viene, si yo conozco la baraja y me viene o estoy transitando una situación que yo ya identifico con una carta, pues voy a esa carta. Ahora, si yo no sé por dónde me están cayendo las hostias, digamos, que es típico, ¿no? Decir, cuando uno consulta un oráculo, pues cuando no tiene claridad. Cuando una persona no tiene claridad, quiere decir que está en la noche, que está en el inconsciente.
Y los símbolos son precisamente el lenguaje del inconsciente. Entonces los símbolos, las imágenes, nos ayudan a hacer que esos contenidos inconscientes emerjan a la conciencia. Es poner luz en la oscuridad para discernir. Ahora, ese discernimiento no te da una respuesta masticada. Sí que es verdad que muchas veces, a medida que uno utiliza o que avanza en una lectura, la pregunta se reordena. Y muchas veces cuando uno hace la pregunta de la forma absolutamente precisa, la respuesta ocurre sola. La respuesta viene dada en la propia pregunta. Ese es otro cambio de paradigma que me parece interesante. Utilizar los oráculos no para obtener respuestas, sino para aprender a ordenar las preguntas, para que la respuesta se revele. Bueno, esto es como unas ideas, ¿no? De cómo considero que deberían utilizarse, ¿eh? Los oráculos. Entonces ahora vamos a analizar cada una de las 12 cartas y vamos a empezar por Virgo a secas. Esta es la carta de Virgo. Vemos que en la esquina superior izquierda aparece el símbolo de Virgo y en la esquina inferior derecha aparece el símbolo de Mercurio, que es el regente de Virgo. Y aquí tenemos, esta carta se llama la servidora. Bueno, otra cosa que dice el simbolón es que es conveniente rebautizar las cartas a medida que uno se va familiarizando con ellas. Servidora es el nombre que aparece en el libro. De algunos me acuerdo y de otros no. Algunos los rebauticé y otros no. Pero me parece interesante. No tiene un nombre, es una propuesta de nombre. Servidora. ¿Y a quién sirve esta mujer? Pues sirve a la tierra. Estamos hablando de un símbolo de tierra, de un signo de tierra. Esta mujer sirve a la tierra. Esta mujer está entregando el fruto de su trabajo a la tierra. Está haciendo una especie de sacrificio, digamos. Vemos que del humo del fuego surgen el cauceo de Mercurio, con sus dos serpientes espiraladas, que podemos identificar con Ida y Píngala, y el globo alado, arriba. Puede verse también como un cetro de poder con alas. Podemos ver también el ADN. Bueno, podemos ver un montón de cosas, ¿no? Es un símbolo muy relacionado con Mercurio, con la sanación, con el equilibrio. Virgo tiende al equilibrio. Virgo es un signo mutable. Todos los signos mutables nos preparan para el cambio. Los signos mutables preceden a los solsticios y a los equinoccios, preceden a los signos cardinales. En el caso de Virgo, el mes de Virgo precede al equinoccio de otoño, al equinoccio de Libra. Otoño en el hemisferio norte y primavera en el hemisferio sur. Es decir, que Virgo nos prepara para el equinoccio de Libra, del equilibrio. Virgo nos invita a mutar como signo mutable, nos invita a cambiar hacia la búsqueda de un equilibrio, hacia el encuentro de un equilibrio. Nos está preparando para el otoño, que es la estación que da comienzo con Libra. Y el otoño es la mengua ineludible de la luz. Cuando la luz decrece, nuestra vulnerabilidad crece. Y cuando la vulnerabilidad crece, nos hacemos absolutamente conscientes de nuestra necesidad de pertenencia, no solo al colectivo, sino a la propia tierra también. Al final Virgo es el lugar, es el momento, mejor dicho. Virgo es el momento del ciclo zodiacal
en el que la conciencia se da cuenta de que forma parte de algo mayor, a lo cual se debe. Y ese es el servicio de la servidora. Y el sacrificio de Virgo es poner la individualidad al servicio de eso mayor a lo cual se pertenece, que revela una identidad macro. Yo no existo como individuo, como hablábamos en otras sesiones, ¿no? De utilizando el cuerpo humano como ejemplo de sistema, aunque en astrología ponemos como ejemplo al sistema solar, ¿no? Pero nos queda más a mano, digamos, nos queda más cercano. El cuerpo humano podemos dividirlo entre piernas, brazos, cabeza, cuerpo, venas, arterias, corazón, hígado, pulmones, bueno, un montón de cosas, ¿no? Todas esas cosas no existen por sí mismas. Existen en un contexto sin el cual no existen, que es el cuerpo humano en este caso. Uno no ve manos, uno no ve cabezas por ahí, salvo que haya alguna anomalía, ¿no? Alguna tragedia, pero quiero decir que no existen. Y si las ves separadas, quiere decir que algo contra natura ocurrió ahí. Lo que existe es el sistema completo, existe el cuerpo humano. De la misma manera, en otro fractal de realidad, el humano, los humanos, los individuos, no existimos. Existimos como humanidad. Uno no aparece, uno no ve un humano, no existe un humano solo en ningún sitio. Que haya habido un humano implica que nació de una madre, ya para empezar. Implica que hubo una madre que ha procreado con un padre. Implica que esos dos individuos también nacieron de sus propias madres y sus propios padres. Y así, bueno, hasta que queramos, ¿no? Implica una sociedad. Si vemos el individuo, implica que hay una sociedad que lo sostiene. De la misma manera que una uña, un pelo o un brazo implica que hay un cuerpo del cual forma parte. Pues nosotros, como miembros del cuerpo de la humanidad y la humanidad como miembro del cuerpo de la Tierra, que podríamos percibir, podríamos entender a la humanidad como las neuronas de la Tierra. Si vemos a los seres como células de la Tierra, pues nosotros seríamos las neuronas. Y nuestros problemas serían la enfermedad mental de la Tierra. Eso también nos hace cambiar un poco la perspectiva, ¿no? Es que nosotros estamos destruyendo la Tierra. En primer lugar, no tenemos poder para destruir la Tierra. Tenemos poder para destruirnos a nosotros mismos. Pero la Tierra se recuperará. Esa visión nace de creernos separados de la Tierra y tiene un punto egoico bastante subterráneo y sibilino, ¿no? Tenemos que salvar el medio ambiente, no, tenemos que salvarnos a nosotros mismos. Lo cual implica salvar el medio ambiente, o sea, lo cual implica cumplir nuestra función, que no es salvar a la Tierra, sino ayudar a la Tierra a elevarse a un siguiente nivel. Que eso es lo que hace la servidora. La servidora ayuda a la Tierra. Virgo es la energía la cual, si sabemos encarnar, nos convierte en guardianes y servidores de la Tierra para convertir al planeta en un paraíso. Esa es nuestra labor. No salvar, sino ayudar a elevar. La Tierra nos trasciende. La Tierra nos necesita no para sobrevivir, nos necesita para pasar a otro nivel. Y nuestros problemas son los problemas de la Tierra. Nuestros problemas no son problemas individuales. Es que yo tengo problema con mi padre, tengo problema con mi madre, tengo problema de ira, tengo problema de orgullo, tengo problema de lo que sea. Es como son más viejos que el mundo todos esos problemas. ¿Cómo pensar que son nuestros esos problemas? Son problemas de la Tierra. Y el auténtico ecologismo, si queremos llamarlo así, sería ese. Acabar con la guerra en mí, acabar con el odio en mí, acabar con lo artificial en mí, acabar con lo egoísta en mí. Y desde ahí convertirme en una neurona sana para el planeta. Una neurona que hace circular la información de forma tal que esa información vaya en beneficio de todo. Si yo tengo una célula en el cuerpo
que se reproduce de forma aleatoria, le llamamos cáncer. Si yo tengo una célula, una parte de mi cuerpo que no cumple su función y pretende cumplir la función de otro tejido, le llamamos también enfermedad o problema. Si yo no tengo masa muscular y sustituyo esa función motriz, la transfiero a una articulación, la articulación se enferma, porque la función de la articulación no es hacer fuerza, sino generar un movimiento, una bisagra. Entonces, cada cosa tiene que ocupar su lugar. Y nuestro lugar es ser las neuronas de la Tierra. Nuestro lugar es perfeccionar los mecanismos que ya existen en la naturaleza. Optimizar la naturaleza. No, ¿cómo decirlo? Prostituirla para nuestro beneficio. Esto es lo que hace la servidora. Se aleja de la ciudad, se va a un lugar tranquilo para orar y allí ofrece los frutos de su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pertenezco a la Tierra, si yo no me pertenezco a mí porque yo ni siquiera existo como individuo y yo pertenezco a la Tierra, todo lo que yo produzco también pertenece a la Tierra. Eso no quiere decir que yo no pueda disfrutar del fruto de mi trabajo, porque yo también soy Tierra. Se trata más bien de un cambio de paradigma, ¿no? Del paradigma de la depredación al paradigma del servicio. Yo creo que esto es lo que intentaron hacer todas las religiones y tradiciones del mundo. Ayudarnos a las personas a cambiar ese paradigma, de ver a la Tierra como una fuente de recursos para nuestro individual beneficio, a vernos a nosotros como los recursos de la Tierra. No la Tierra recursos para nosotros, no, nosotros somos los recursos de la Tierra. Y nosotros podríamos convertir a la Tierra en un paraíso terrenal, porque sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer para favorecer los ciclos, para favorecer que cada ecosistema y cada ser de cada ecosistema pues pueda llevar su función a término, con perfección. Eso es perfección, hacer las cosas hasta el final, ¿no? Completamente. Pues el manzano da manzanas y la viña da uvas y de ahí se puede hacer vino. Y todo ese ciclo que se repite infinitamente o indefinidamente puede truncarse por el camino o puede llevarse a término. Y nuestro trabajo es favorecer que todos esos ciclos y todos esos procesos se lleven a término. Con respecto a todo esto, antes de pasar a la siguiente carta, ¿no? de, de Virgo, me gustaría compartir una imagen que vi el otro día, que la compartí por Facebook. Una imagen de Alex Gray, que me recordó un poco a esta carta. Concretamente, una parte de esta imagen, ¿no? Que vemos, se llama Gaia este dibujo. Por un lado, el lado depredador humano, sabemos ya cuál es, y por otro lado, el lado natural. Aquí vemos cómo de estas especies de tetas de la tierra mana agua o leche que es fértil, y del otro lado vemos como de esos mismos lugares surgen un cableado que alimenta pues este sistema tan bonito, ¿no? Este paraíso del progreso que le llaman. Lo que me recordó a la imagen de la servidora es esto. Este hombre desnudo que se contrapone a estos señores vestidos que se acercan a la madre que está en el centro. Y esta imagen viene con un texto del propio Alex Gray. Y voy a leer un cacho del texto, ese dice: el cuerpo de Gaia está siendo devastado y destruido por el hombre, lo que refleja la actual crisis del medio ambiente. Un falo enfermo y demoníaco había erigido estructuras por toda la Tierra para chupar la leche seca de Gaia y convertirla en poder y dinero. El páramo de una cultura desechable se amontonaba y se filtraba en la piscina microgenética, causando enfermedades y defectos en la gran cadena de la vida.
También surgió de ese nivel microgenético, pero del lado de la naturaleza, una alarma evolutiva representada por una gran mano que ve, que catalizó la voluntad colectiva de las personas, permitiéndoles ver con ojos de visión sin obstrucciones las acciones necesarias para detener la destrucción del alma del mundo. Las acciones necesarias para detener la destrucción del alma del mundo. La desnudez puede ser humildad. Ese hombre está desnudo, no tiene nada que ocultar y ofrece los frutos de su trabajo, que son los frutos de Gaia, para alimentar a la propia Gaia, que es la que le da la vida. Es que en realidad, eso no, es que aquí la dicotomía de mi bien, el bien individual y el bien común, es una falacia. Porque si yo alimento a la madre tierra, me alimento a mí, porque es ella la que me alimenta a mí. Y bueno, no me esperaba una introducción tan larga de la primera carta. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa, a ver si alguien tiene algo que comentar. Bueno, entonces antes de pasar a la siguiente carta, decir que aquí hay un camino que une este lugar solitario sagrado y el pueblo. Y esto, bueno, signo mutable. En los signos mutables hay dos cosas que se combinan, o sea, que se comunican. Si hablamos de estaciones, pues Virgo comunica el verano con el otoño. Si hablamos de estaciones, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que hay una comunicación entre el pueblo y este lugar sagrado. Nos está diciendo que se necesitan mutuamente, que para que el pueblo prospere es necesario un lugar sagrado donde rendir culto. Y esa ofrenda que se hace es, o sea, el pueblo, o sea, la civilización es necesaria para producir esa ofrenda. Dicho de otra forma, nosotros para adentrarnos en la naturaleza necesitamos a la civilización. Y para construir la civilización necesitamos a la naturaleza. Hay muchos mitos donde la persona que viaja al infierno, al inframundo, pues le dan armas o instrumentos para enfrentarse, como un espejo para mirar a Medusa. Un espejo. Un espejo es un instrumento de la civilización. Un puñal, un garrote, bueno, lo que sea. Son instrumentos de la civilización que se lo dan un casco, unas sandalias aladas. Son instrumentos que sirven para poder adentrarse en el inframundo sin sucumbir. Una lámpara. Eso habla un poco, ¿no? De la comunicación, naturaleza, civilización. Entonces vamos a ir a la siguiente. Bueno, aquí ya tenemos dos signos combinados, Aries, Virgo, Marte, Mercurio. Los signos Aries, Virgo y los planetas análogos, Marte, Mercurio. Bueno, en el libro esta carta aparece como la culpa, si mal no recuerdo. Podemos llamarle el cazador culpable también. Este cazador está a punto de cometer un crimen, porque el cazador puede, no puede cazar un animal sagrado, pero él no sabe que es sagrado, porque el matorral ese le oculta el cuerno del unicornio. Él cree que va a cazar a un caballo normal. Aquí ya vemos una diferencia clara en el color del cielo. El guerrero, que es muy rojo, habla de ira, habla de fuerza, habla de ímpetu, ¿no? Y esto nos está hablando de purificar nuestra acción, de purificar nuestro impulso y nuestro deseo, no sea que cacemos algo que es sagrado, no sea que nos pretendamos alimentar de algo que es sagrado, no sea que desacralicemos lo sagrado.
De eso habla un poco esta carta. Al final, Virgo nos pone en contacto con lo sagrado. Entonces aquí vamos a ver 12 formas de entrar en contacto con lo sagrado. Una forma es esta. Igual, si el cazador se da cuenta a tiempo de que este es un unicornio y no un caballo, en vez de intentar cazarlo, usa su lanza para protegerlo, por ejemplo. Y eso sería una función ya sublimada del guerrero Aries Virgo. Un guerrero al servicio, un guardián de lo sagrado y no un loco que con sed de sangre, digamos. Tauro Virgo, Venus Mercurio, la tesorera, una mujer encerrada con sus riquezas, por avaricia o por apego o por miedo, no la pone en circulación y se pudren allí. Ahí la pared medio despapelada, todo hecho una puta mierda, pero lleno de dinero. Esto no todo, no solo, no tiene por qué ser solo dinero, puede ser conocimiento o puede ser cualquier talento que no ponemos a beneficio común, que no lo expresamos. Es interesante que, por ejemplo, en la Biblia, cuando hablan de talentos, los talentos son monedas. Hay una parábola, ¿no? De distintos hijos de Dios o de no sé quién que nacen con diferentes talentos, unos con más, otros con menos, y Dios luego vuelve a ver qué hicieron con eso, y lo que quiere es que hayan multiplicado su riqueza. Uno se la funde y no la recupera, otro la mantiene y hay otro que la multiplica. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que multipliquemos nuestros talentos. ¿Cómo? Pues comerciando con ellos, de alguna manera, poniéndolos en común con los otros, no manteniéndolo encerrado. Virgo es un signo de tierra que tiende a cristalizarse, porque es tierra, tiende a estancarse, a rigidizarse. Y con Tauro esa tendencia se incrementa, de encerrarse y no permitir que salgan y entren cosas nuevas. Ahí está, contando su dinero una vez más, ¿no? O sea, y vuelve a contar lo mismo, y vuelve a hacer lo mismo, vuelve a darle vuelta. Virgo también tiene que ver con los hábitos. Pues esto podría ser una rutina que nos esclaviza, por miedo a perder lo que tenemos, cuando realmente para poder incrementar lo que tenemos que ponerlo en circulación. Aquí no hay circulación de bienes. Ahora, Géminis Virgo, Mercurio, Mercurio, el estratega. Esto me recuerda un poco a lo que decía al principio, ¿no? De aquel que quiere predecir, de aquel que quiere tenerlo todo bajo control, pero debajo de la mesa hay algunos personajes que se le escapan, como el loco, el bufón, como el diablo, como el ángel, como el maestro, como no sé qué es lo que el que está ahí a la izquierda, porque parece un rey, pero el rey no es porque el rey está encima. Pero bueno, el tema es que hay diferentes personajes que se escapan de su control. Entonces, por mucho que maquine, por mucho que piense una estrategia, por mucho que quiera adelantarse a los acontecimientos, que quiera predecir, pues la incertidumbre siempre le va a ganar y siempre va a verse sorprendido. Esto es exceso de mente. Aquí tenemos a los dos signos mentales racionales. Los opuestos, el opuesto de Géminis, que es Sagitario, y el opuesto de Virgo, que es Piscis, ambos regidos por Júpiter, pues son los signos mentales intuitivos. Estos son los mentales racionales, discursivos, de premisa, razonamiento, conclusión, lineal, y tiene su limitación, este pensamiento.
Entonces, bueno, no está mal pensar, no está mal prever, no está mal diseñar estrategias, siempre y cuando se tenga en cuenta que no se puede controlar todo. Entonces, a ver qué clase de estrategia piensas, porque tienes que diseñar una estrategia que contemple la incertidumbre. Al final, yo creo que se trata de ordenar prioridades, de qué es lo que pretendo conseguir con mi estrategia. Pretendo saberlo todo, pretendo tener control, pues la estrategia no es muy buena. O pretendo servir a la Tierra, por ejemplo, como hablábamos antes. Bueno, ahí la cosa cambia. Porque si pretendo servir a la Tierra y soy consciente de que la Tierra es un organismo vivo que tiene su propio destino, pues ya cuento con esa imprevisibilidad, ya cuento con eso que trasciende a mi intelecto. Lo único que hago es apoyar ya lo que la Tierra ya hace, perfeccionar lo que la Tierra ya hace, no me invento nada, solo optimizo lo que hay. Mi estrategia no es solo es, mi única estrategia es apoyar los procesos naturales. Y como idea, lo digo, o sea, quiero decir. El tema es que este individuo se tiene que dar cuenta de que hay personajes debajo de la mesa que lo pueden echar todo por la borda. Entonces, bueno, a ver qué importancia le da a lo que está encima de la mesa. ¿Qué importancia le da a lo que puede ver, a lo que puede percibir, a lo que puede pensar, a lo que puede prever? Aquí tenemos a la cuidadora, Cáncer, Virgo, Luna, Mercurio. Bueno, cada una de las parejas de planetas y de signos, por ejemplo, esta carta, sería análoga a las configuraciones Luna en Virgo, Mercurio en Cáncer o aspectos entre la Luna y Mercurio. Siempre hay tres combinaciones. En las cartas que son dobles, las cartas que combinan dos arquetipos, siempre hay tres combinaciones. Un planeta en el signo, en el otro signo, Luna en Virgo, el otro planeta, Mercurio, en el signo que queda, Cáncer, o aspectos entre ambos planetas. ¿Podríamos pensar en algunas otras cosas? Sí. Podemos pensar en Cáncer en la casa 3, en la casa 6. Podríamos pensar en Cáncer en la casa 6. Podríamos pensar en Virgo en la casa 4. Podríamos, pero bueno, es un poco más rebuscado. Y estaríamos partiendo de la base de las analogías entre los signos y las casas, lo cual hay que coger con pinzas. Porque los signos y las casas no son análogos, no son analogías perfectas, vaya. Hay quien dice que no son analogías en absoluto, directamente. Bueno, en esta carta tenemos a la cuidadora, que es una madre que está atendiendo a su hijo, el cual llora y la madre no lo ve. La madre lo único que ve es su creencia de orden. Todo limpito, todo ordenado, el chaval está bien alimentado, está bien arropado, tiene sus juguetitos ahí perfectamente dispuestos, no hay nada fuera de su sitio, está todo muy bien, pero el chaval está llorando, el bebé está llorando y la madre no lo registra porque está pretendiendo ordenar únicamente lo externo. Y Virgo, si está al servicio de la Tierra, quiere decir que Virgo está al servicio de la vida, no solo de la corteza terrestre, digamos, no solo de lo que se ve, porque la vida nace de lo invisible, así que también hay que cuidar lo invisible, así que también hay que atender a las señales que nacen de dentro, no solo lo externo. Ese es el problema que podría tener una luna en Virgo, ¿no? El rayarse con rutinas, rayarse con hábitos de salud tipo alimentación, cuidado, ejercicio, hábitos, todo esto, y descuidar sus emociones, desconectarse de sus emociones. Virgo, como signo de tierra y regido por Mercurio,
puede desconectarse de las emociones. Y ese es el problema, ¿no?, que plantea esta carta, de cómo Virgo conecta con sus emociones. O desde otro punto de vista también podríamos decir, cómo podemos convertir nuestras emociones en hábitos constructivos, en hábitos que sirvan al todo, a la Tierra, al cosmos, al universo, a la sociedad, a la familia, a aquello que nos trasciende, a aquello de lo cual formamos parte. ¿Cómo podemos poner nuestras emociones al servicio de eso? ¿Cómo podemos hacer que nuestras emociones sean motor hacia eso? Vamos a ver una última carta y hacemos otra parada. Esta es el rey enfermo, Leo, Virgo, Sol, Mercurio. Es un rey que en estos momentos no puede ejercer como rey. Por eso no tiene la corona ni el cetro. Porque está enfermo y no puede ejercer como rey. Fuera hace mal tiempo. Tiene un libro que podría ser una Biblia, teniendo en cuenta que hay una cruz ahí en la habitación. Y un libro en la mano y unas medicinas ahí encima de la mesa. Representa el momento en el cual el rey ya no puede hacer sus funciones de rey. Cuando se tiene que bajar del escenario. Cuando tiene que decir, bueno, hasta aquí mis fuerzas. Podría ser algo así como nosotros lideramos nuestra vida cuando tenemos claridad. Pero cuando llega la noche, fijaos que Virgo es el signo que está, o sea, si partimos de Aries como ascendente, como casa uno, lo que es el zodiaco natural, Virgo sería la casa 6, que es la casa posterior al anochecer. Cuando el sol deja de brillar, cuando el consciente deja de regir, de reinar, lo que toca es cuidarse, es re- reponerse. Uno enferma cuando fue más allá de sus fuerzas, de alguna manera, cuando perdió sus fuerzas, sea por algún exceso, sea por algún error o sea porque algo externo invadió. Entonces ahí hay que ir hacia adentro, dejar de reinar nuestra vida, dejar de tomar decisiones, de no sé qué, de trabajar, de bueno, de cumplir con nuestra función y reponernos. Y ahí en esas noches oscuras es cuando hacen falta pues tener ese libro en la mano, los ojos cerrados y las medicinas encima de la mesa. Que cada uno reflexione qué es ese libro, qué ve cuando tiene los ojos cerrados y cuáles son esas medicinas. Porque pueden ser muchas cosas, ¿no? Y bueno, y ahora hacemos una pequeña parada para la conversación. Bueno, seguimos con la carta de Virgo, Libra, Mercurio, Venus, el día a día o la rutina. Una carta aburrida. Aquí vemos a dos personas haciendo lo que hacen todos los días para mantenerse. Es un contrato de hábitos. Contrato Libra de hábitos Virgo. Lo que están haciendo, que es lavar la ropa y cortar leña, sirve a la comunidad. Es la función de cada uno hacia el prójimo. Mi función para mí y para ti, para ambos y para todos los demás es cortar leña. Pues la mía es lavar la ropa, pues la mía es arreglar las ventanas, pues la mía es podar los árboles, pues la mía es lo que sea. De eso habla un poco esta carta. Aquí tenemos el sacrificio, la mortificación. Virgo, eh, Virgo, Escorpio o Mercurio, Plutón o el regente tradicional sería Marte. Aquí usan los regentes modernos en esta baraja.
Y vemos aquí a una persona, no sabemos si en realidad, si quiere, si es hombre o mujer, parece que es mujer, y se está azotando ahí en su celda. El cuadro es muy bonito ahí, con un corazón atravesado, con un alambre de espino, y bueno, no falta el libro encima de la mesa, ¿no? El tema es el valor del sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio aquí? Mortificar la carne, ¿para qué? Porque mortificar la carne tiene sentido si la carne va en contra de sí misma. Que eso pasa mucho, ¿no? Digamos, adicciones. Pues resistir una adicción sería una mortificación. Pero luego, pero sería una mortificación si yo considero que esa adicción me está matando. Si yo mortifico una adicción simplemente porque quiero encajar en un grupo para el cual esa adicción está mal vista, lo que estoy haciendo es fachadas, postureo, que es lo que pasa con este tipo de prácticas, ¿no? Que se convierten en estética, se convierten en una forma de comprar el cielo. Quiero comprar el cielo, no quiero purificarme, sino comprar el cielo. Si yo hago una penitencia para obtener un beneficio, lo que necesita ser mortificado es ese deseo de obtener un beneficio. Eso es como un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es lo que pasa con estas cosas, que al final estás haciendo lo contrario de lo que se supone que tienes que hacer. Me llama la atención ahora, no me había fijado nunca, que tiene siete ramificaciones el látigo. Yo no le presto atención a este tipo de detalles en esta baraja, pero aquí me parece un detalle coherente, porque el 7 tiene que ver con los 7 planetas clásicos, visibles, que se relacionan con las 7 virtudes y con los 7 pecados. Lo que tenemos que mortificar es los 7 pecados para que las 7 virtudes florezcan. No vamos a entrar ahora ahí, ¿no? Pero bueno, todos sabemos un poco de qué va el tema de los pecados o agregados psicológicos o errores, si lo queremos. Como pecado significa errar el blanco. Yo quiero plenitud y acabo entregándome a la avidez, a la avaricia, acabo entregándome al orgullo o a la pereza, porque hay una vocecita en mi interior que me vende que a través de la pereza voy a estar muy bien, sin hacer nada, evitando ese sufrimiento temporal de tener que hacer algo que no me gusta, voy a estar pleno, cuando es todo lo contrario. O el orgullo de, ¿por qué no te vienes arriba con este éxito que acabas de tener? Siéntete orgulloso de ti mismo, como si fueras tú el artífice de lo que hiciste y no la vida entera a través de ti. Y esas son las cosas que hay que mortificar, esas tendencias hacia el pecado. Si yo quiero comprar el cielo con mi penitencia, no es penitencia y no voy a obtener nada, más bien lo contrario. El juicio, Virgo, Sagitario o Mercurio, Júpiter. Aquí tenemos tres planos de realidad, los que juzgan, el que es juzgado y los que observan. En los que juzgan vemos al que señala todo enfadado, al de la izquierda que tiene así como media sonrisilla y el otro que tiene una sonrisa de oreja a oreja, porque se lo están gozando. Porque si yo juzgo al prójimo, yo no soy el juzgado, porque el juzgado es el prójimo. Si yo condeno tus pecados, mis pecados pasan desapercibidos. Y luego están los espectadores, que están un poco en lo mismo, ¿no? De toda la culpa cae sobre la persona que está en el centro de la imagen. Culpa es una palabra clave en Virgo, porque si yo soy consciente de lo que es la pureza, de lo que es la virtud, de lo que es ese servir a la tierra, todo lo demás es pecado. Y eso trae culpa. El problema es un poco lo mismo, de lo que hablábamos en, en la carta de la mortificación, ¿no? Es culpar al prójimo y no ver en el prójimo un espejo de mí mismo. Entonces el juicio es una forma, es una cortina de humo para que nadie vea mis pecados. Estoy convirtiendo la culpa en religión. Virgo, Sagitario.
Estoy haciendo de la religión un... Estoy pretendiendo con la religión limpiar mi propio pecado acusando al prójimo. Cuando yo digo el prójimo es un pecador, lo que estoy subcomunicando es yo soy virtuoso. Estoy pretendiendo que me vean como lo contrario a lo que yo acuso. Me estoy definiendo en base a culpar al prójimo. Le estoy dando un sentido a mi vida que consiste en criticar al prójimo y en pretender hacer ver y hacerme a mí mismo creer que la virtud está en acusar y condenar el pecado del prójimo. Un punto de vista positivo de esta lectura, de esta carta, pues sería el reconocerse a uno mismo en todas las posiciones. Cómo yo juzgo al prójimo, cómo el prójimo me juzga a mí y cómo lo más lógico sería, vale, yo veo el pecado del prójimo, pues lo voy a utilizar como un espejo para ver mi propio pecado, porque eso es lo único que me concierne a mí. A mí no me concierne el pecado del prójimo. Y tenemos Virgo Capricornio, Mercurio Saturno, el miedo a la muerte. Ahí es el momento en el que se revela si la servidora hizo su trabajo o no, supongo, o eso dicen, vaya. Si cuando llega el momento huyes, no te purificaste. Había cierta vanidad. A mí me recuerda esta carta a lo que dice el Antiguo Testamento de que el inicio de la sabiduría es el temor de Dios, le llaman. El temor de Dios no es otra cosa que darnos cuenta de que no somos nada sin la gran corriente universal, llamémosle. Y que la corriente universal tiene el poder para destrozarnos y que algún día nos va a comer. O sea, vamos a volver a la tierra. Del polvo venimos, al polvo volvemos. El temor de Dios es darse cuenta de que no tenemos nada que hacer contra eso, que tenemos los días contados. Nos falten uno o nos falten 10.000, da igual. Los días están contados, ¿no? Y un buen criterio para saber si uno hizo lo que tiene que hacer es cómo enfrenta la muerte. O eso dicen, lo que sería el juicio final. Estas son las furias. Bueno, vemos como a medida que avanza las cartas se van haciendo más complejas, quizás. Esta carta también nos habla de culpa. Y es una culpa insoportable. Es una culpa que nos altera profundamente y que nos obliga a huir. Ahí vemos a la medusa esa lanzando serpientes que se convierten en... o que escupen rayos. Serpientes que escupen rayos y un hombre que huye despavorido. Dicen que las furias atacan para vengar crímenes que se cometen contra la propia familia. Matar al padre o a la madre.
hay algo eléctrico, ¿no? En Urano, Acuario, hay algo de sorpresa, hay algo disruptivo, algo que rompe los planes de Virgo. Siguiendo un poco la secuencia, ¿no? En la carta anterior nos está diciendo, vale, tú verás, si le tienes miedo a Dios y por lo tanto haces lo que tienes que hacer, o si te ocultas hasta que Dios te hasta que la muerte te encuentre, y entonces en vez de tenerle miedo a Dios, vas a tenerle terror a la muerte. Y esto es un poco similar al lado oscuro previo, anterior, ¿no? Que digo, de cuando cometes un pecado muy grave, algo que te corroe, que te revienta por dentro, la culpa, el remordimiento. Quizás cuando lo hiciste no creíste que fuera a ser para tanto. Y ahí está esa sorpresa uraniana, acuariana, de pues mira, esta es la consecuencia. Y la última, que es Virgo Piscis, Mercurio Neptuno, el trilero, el engaño. A mí esta carta me sugiere una pregunta. ¿Para qué utilizas los símbolos? ¿Para qué utilizas las herramientas? ¿Para qué utilizas las medicinas? ¿Las utilizas para abrir la mente? ¿Las utilizas para sanar? ¿O las utilizas para engañar? ¿Para qué utilizas la astrología? ¿Para qué utilizas las cartas? ¿Para qué utilizas el tarot? ¿Para generar un ilusionismo y ganar dinero engañando? ¿O las utilizas para ofrecer guía, profundidad? ¿Para qué utilizas la magia? Como un juego ahí, como una especie de fuegos artificiales muy bonitos que no sirven más que para sacarle el dinero a la gente. O la utilizas para ayudar a la gente a ver lo que no podían ver. O a conectar con el asombro, a conectar con la magia de la vida. De no sabemos nada, es todo un misterio. Y bueno, estas son las 12 cartas. Vamos a hacer una pequeña parada. Bueno, entonces le dimos una vuelta a las 12 cartas y ahora vamos a hacer una pequeña recapitulación. En el centro tenemos Virgo, la servidora. Es ese personaje femenino que recibe el fruto de la tierra y lo devuelve a la tierra. Lo que la servidora recibe lo pone al servicio de aquel que se la da, que es la tierra, de aquel ente que se la da, que es la tierra o Dios, si queremos. La tierra es Dios en movimiento, ¿no? A la izquierda tenemos al cazador culpable, que es esa acción virginal, esa acción que si no es pura, puede generar culpa. Ahí empieza el ciclo de la culpa. Vemos que hay muchas cartas, ¿no? Que tienen que ver con la culpa. El tema del cazador es, ¿está protegiendo al unicornio o lo está intentando cazar? Si yo intento cazar lo sagrado, si yo intento arrebatarle a la tierra su fruto por la fuerza para una necesidad personal, ahí estoy iniciando el camino de Virgo que no es adecuado. Si yo utilizo mi fuerza de acción, mi impulso de Aries para proteger a lo sagrado que hay en la Tierra, ahí inicio el ciclo de Virgo correcto. La segunda carta es si retengo el fruto de la Tierra para mí o lo pongo en circulación. Y el fruto de la Tierra no solo es fruta y verdura, incluso carne animal.
es conocimiento, es cualquier cosa, es talento, porque nosotros somos tierra. Entonces, si mi talento es tocar la guitarra, podríamos decir que el talento de la tierra que yo custodio es el de la armonía musical, podríamos decir. Eso nace de la tierra, porque yo soy tierra, la tierra empieza en mí, no estamos disociados de la tierra. Entonces ahí tenemos, ¿no? La primera carta es a dónde dirijo mi acción y qué valor le doy a lo sagrado, y la segunda es si lo retengo o permito que circule. La tercera es qué valor le doy a la mente racional, discursiva, si permito la sorpresa, si soy consciente de que hay cosas que no puedo controlar o si me limito a hacer estrategias y a rigidizarme en ellas. Porque una cosa es establecer un plan de acción y luego ser capaz de adaptarme porque no estoy apegado a él, y otra cosa es establecer un plan de acción y como estoy apegado a él porque quiero definirme en base a él, cuando las cosas se tuercen, soy incapaz de aflojarme y me rigidizo y no me adapto y pierdo la partida. La cuarta carta, la de la luna, o sea, Cáncer, Virgo, ahí es, vale, llegamos al punto de ¿qué estás cuidando? ¿Estás cuidando la cuna o estás cuidando al bebé? ¿Estás más pendiente de que la cuna está limpia o de que el bebé está llorando? ¿Eres consciente de que lo que significa custodiar a la tierra, servir a la tierra, significa servir a la vida que hay en la tierra y no al factor externo, digamos? El rey enfermo es cuando yo tengo que guardar reposo y no hacer nada para recuperarme y para entender cuál es el siguiente paso. Por ahí eso está ahí. Acaba de leer un fragmento de ese libro y está con los ojos cerrados reflexionando para encontrar respuestas. La siguiente carta es el día a día, cómo yo me relaciono con otros en base a esas actividades de servicio que cada uno emprende y que son un sistema, ¿no? Uno corta leña, otro va por agua, otro lava las ventanas, otro, bueno, cada uno hace lo suyo y todo lo que hace cada uno es para todos. Luego está el valor del sacrificio. ¿Para qué me sacrifico? ¿Me sacrifico para comprar el cielo o me sacrifico para purgar mis pecados? Porque si yo quiero, si yo me sacrifico para ganar el cielo, para mí, ahí hay un pecado ya, porque estoy haciendo las cosas para mí. Y aquí estamos hablando de que todo lo que hacemos es para la tierra, no para mí. Estamos hablando de Virgo. Todo lo que hago es para la tierra. Yo mismo pertenezco a la tierra. Por lo tanto, ganar el cielo es una estupidez. O sea, quiero decir, es que gane la tierra, no que gane yo. En todo caso, que sea la tierra la que gane el cielo. Es convertir a la tierra en un paraíso. Y si yo me mortifico a mí, que sea para yo purificar de mitos, que consisten precisamente en ponerme a mí por delante de la tierra. Luego está el juicio, un poco lo mismo, vale, un poco lo mismo no, es como, ¿a dónde dirijo mi atención? ¿A mis propios pecados o a los pecados del prójimo? Los pecados del prójimo no me competen. Eso no quiere decir que me tenga que dejar pegar, por ejemplo, porque el otro está cometiendo un pecado, pues no, a ver, yo me tengo que defender, pero mi foco tiene que estar en mí pecado o en mi virtud. Ese es mi trabajo. Yo sirvo a la tierra, yo soy tierra. Yo soy la porción de tierra sobre la que tengo algún tipo de poder. Yo no tengo poder sobre la tierra. En todo caso, tengo poder sobre mi cuerpo, mi tierra. Y si yo me centro en los pecados del prójimo, pierdo el foco de lo que me compete en primer lugar, que son mis propios pecados. La tierra se beneficia mucho más si yo me limpio a mí mismo que si yo pretendo limpiar al otro sin limpiarme a mí. Y cuando yo pretendo limpiar al otro y yo pretendo juzgar y castigar al otro, por narices me estoy olvidando de mí, estoy poniendo el foco donde no es. Por lo tanto, aunque el otro sea un pecador, aunque el otro merezca castigo, al yo estar descuidando mi propia parcela de tierra, estoy cometiendo un error que se paga en la siguiente carta.
cuando llega la hora del juicio final, llamémoslo, cuando llega la hora de la muerte, cuando llega la hora de la muerte de lo que sea, no tiene por qué ser la muerte física. Yo tengo un negocio, yo tengo una relación, tengo lo que sea. ¿Y está al servicio de la tierra o no está al servicio de la tierra? Porque si está al servicio de la tierra y yo soy consciente de que está al servicio de la tierra y de que lo único que importa es que esto sirva al todo mayor, a Dios o a la tierra, cuando esa relación, cuando ese trabajo, cuando ese propósito se acaba, porque todo se acaba, pues muchas gracias y hasta luego. Porque no es para mí, pero si eso lo quiero para mí, le tengo miedo a la muerte, porque yo no quiero perder eso a lo que estoy apegado. Entonces ahí está la prueba final de si todo lo que hice previamente, eso me conduce a, o sea, si me conduce a no, o sea, quiero decir, si todo lo que hice previamente, al servicio de qué está. Un poco lo mismo en la siguiente carta. Es que la 10 y la 11, Capricornio y Acuario, como que se parecen bastante, ¿no? Tenemos a un personaje que huye. En este caso huye de la culpa. En el primer caso huye del miedo a la muerte, del final de las cosas que ama. Y en el otro caso huye de la culpa de haberla cagado. Se da cuenta de que dicen que las furias atacan al que mata a su madre o a su padre. La madre y el padre es la tierra de la que vengo. Obviamente, yo estoy llamado a ir más allá. Estoy llamado a labrar mi propia tierra, digamos. Pero tengo que honrar de donde vengo. Si yo cometo algún pecado grave contra la madre o el padre, no solo físico, supongo, sino también espiritual, contra la tierra, contra el cielo, contra Dios, pues me puedo ver huyendo drásticamente de este personaje. Y la última carta es el engaño o el trilero. ¿Para qué utilizo el sistema simbólico que yo hago? Lo utilizo para el engaño, lo utilizo para el espectáculo, lo utilizo para el bien de todo. Lo utilizo para despertar la percepción del prójimo, lo utilizo para anular su percepción y tenerlo a mi merced. ¿Para qué utilizo el lenguaje simbólico? ¿Para qué utilizo la magia? ¿Para qué utilizo los dones psíquicos que puedo tener o dejar de tener? ¿Para mi beneficio o para el beneficio de todos? Y bueno, y con esto acabamos esta sesión